caso cerrado. Bueno amigos, aquí estamos de regreso. Vamos a recibir al próximo caso de hoy con esta cita del escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft. Dice: ni la fatalidad ni la muerte pueden producir la insoportable desesperación que resulta perder la propia identidad. A pesar de haber vivido en un lugar que no me pertenecía, quiero recuperar todo lo que no he tenido. Ayer lo tenía todo y ya no tengo nada. Buenas tardes y bienvenidos. Jorge, Sí. estás demandando a Manuel. Así es, a Miguel. Ay, perdóname, es que no me puse la no me puse las gafas. Es a Miguel. Bueno, pues descríbeme quién es él, por qué lo estás demandando y qué pides para resolver este caso. Muy bien. Miguel, aquí presente, es mi hermano. Ok. Y quiero que me devuelva mi identidad y que también desaloje la casa que mi madre me heredó porque me pertenece a mí y no a él. Bueno, ok. Explícame cómo sucedieron los hechos. Verá, doctora, yo nací aquí en los Estados Unidos y a la edad de, bueno, tenía apenas 6 meses cuando mi madre regresa a México y venía embarazada ya de Miguel, y Miguel nace en México. Ok. Nuestro padre murió aquí en los Estados Unidos. Él estaba involucrado en la delincuencia organizada aquí en Estados Unidos y murió en una balacera. Mi madre regresa a México por miedo a alguna represalia y regresó a México. Entonces, pues yo era prácticamente un bebé y mi madre regresa a los Estados Unidos y toma mis papeles e ingresa con Miguel a Estados Unidos. ¿Y te deja a ti en México? Me dejó en México. ¿Con quién? Me dejó con unos tíos. Yo fui criado con ellos y pues como usted comprenderá, yo no era el hijo de ellos, sino más bien era un arrimado para ellos. Claro. Así fue como fue creciendo y mi vida se vio complicada, dado que en la casa pues el día que comían carne yo era el último que podía comer, si es que quedaba para mí. A lo mejor eso fue lo que me dio la fortaleza para mí para salir adelante, porque yo en México hice mis estudios. Yo me salgo de mi casa a los 17 años para entrar a la universidad, empiezo a trabajar, a formar una vida, pero esta vida que yo estoy formando en México la formo con el nombre de Miguel, porque para mí ese era mi nombre. Y pasaron más de 30 años y en uno de mis trabajos, yo soy ingeniero en México, pero pues usted sabe cómo está la situación ahorita. Yo tomé un trabajo en una cantina de barman y sacando borrachos, y ahí fue donde vi a un tío que hacía años que no veía. Ajá. Lo veía esporádicamente, como un familiar cualquiera nada más. Y él, a lo mejor al verme a mí en esa situación, yo pienso que él tuvo una compasión hacia mí, y ahí fue cuando él me dice: oye, mijo, pues, ¿qué estás haciendo tú aquí? Tú eres norteamericano, ve y reclama tus derechos y ve a hacer vida allá. En principio no creía muy bien la historia de mi tío, pero me clavó esa espina de la duda. Y yo voy por primera vez a la frontera mexicana, bueno, a la frontera entre Estados Unidos y México, para pasar como norteamericano. Obvio, lo primero que hicieron fue detenerme y decirme: no, o sea, tú no te puedes presentar aquí diciendo que eres norteamericano y simplemente pasar. Pues me regresé desilusionado, triste, y empecé a ahondar con mi propia familia. Oye, si yo soy norteamericano, ¿en dónde nací? ¿Quién es mi padre? Y ellos, pues al ver mi insistencia, fue cuando me empezaron a decir: bueno, tú naciste en Texas, el nombre de tu padre, la clínica en donde naciste. Ya con esta información yo regreso a la frontera y me planto y digo: yo soy norteamericano, y como soy norteamericano, quiero entrar a mi país. Entonces ellos, al verme más determinado, tomaron como que Más atención, le pusieron más atención a la situación. Exactamente. E investigaron. Empezaron a investigar y específicamente, pues en cuanto empezaron a investigar, les arrojó la información de mí, de mi verdadera identidad.
Me dijeron, pues tu nombre efectivamente es Jorge Solís. Y tus huellas digitales, me imagino que las pudieron comprobar, con el Así- certificado de nacimiento posiblemente. Así es, de hecho aquí tengo la evidencia. A ver, Ellos cotejaron lo que viene siendo mis huellas dactilares y las huellas de los pies. Y de esa manera ellos pudieron comprobar que yo soy nacido en Norteamérica. que tú eres Jorge Solís. Afirmativo. Ok. Perfecto. Entonces te dejaron ingresar a Estados Unidos. Sí. Y ese es el acta que le pertenece a mi hermano, a Miguel, y no a mí. El acta de México es El la acta que le de México. pertenece a tu hermano Miguel. Así es. Ok, perfecto. Entonces, ingresas a Estados Unidos. ¿Y qué haces? Lo primero que hago, pues, es empezar a sacar mis ID. Y en cuanto yo empiezo a recuperar un poco de mi identidad, me doy cuenta que tengo tickets por violaciones por violaciones de tránsito, tengo cuentas pendientes que no he pagado, tengo tarjetas de crédito topadas, cosa que yo no hice. Claro. Y que acá el señor se encargó de hacer un mal récord y tengo que iniciar de cero. O sea, no, ni siquiera iniciar de cero, tengo que iniciar con números negativos. Claro. Perfecto. Ok. Primero, doctora, quiero que veas este documento. Ven. Ok. Bueno, tú me estás dando a mí una copia del certificado de nacimiento de tu hermano. No, era mía. Yo pensé que nací aquí. Y pues como soy americano, casi no hablo español. Apenas empecé a hablar. Desde chiquillo, pues me creí aquí. Mi mamá me tuvo aquí y yo, pues, me metí en las gangas. Me metí en vida dura y problemas y todo eso. Y cuando desde... O sea, tú tienes un récord penal porque has estado preso. Sí, ¿Sí? So you have a criminal record. ya. Ok. ¿Has tenido problemas con tarjetas de crédito porque a tu hermano ahora lo está enfrentando? ¿Qué más? No, pues estoy arreglando mi vida. Estuve en el Army y desde cuando salí de las gangas, me puso en el Army y me fui para el Afganistán y cuando regresé conocí a mi esposa y empecé a cambiar mi vida Ok. por lo bueno. Y todo lo que ha hecho es abajo de nombre Jorge Solís. ¿En qué trabajas ahora? Tatuajes, ¿Haces tatuajes? sí, profesional. Y pues, ¿Tienes tu propio negocio? sí, ¿Y te casaste? sí. ¿Te casaste con una chica que documentada o estaba indocumentada? No, no tenía papeles. O sea, estaba indocumentada, pero ya tiene papeles, Sí, porque los tiene por ti. sí. O sea, pero no es por ti, los tiene por él. Exactamente, doctor. Pues eso no fue la culpa mía. No, yo lo entiendo. Sí, pues como está la cosa, no puedo perder todo lo que tengo. No puedo perder mi negocio, mi hijo, mi esposa. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Yo entiendo que tu situación es bien complicada también. No quisiera perjudicarlo, pero No, yo entiendo. yo tengo que defender lo mío. No me cabe duda, al final tú eres Jorge Solís. Así es. Ok, ¿quién tiene testigos? Por acá, señor. Buenas tardes, caballero. Su primer Buenas nombre, Héctor, Héctor. Ok. yo soy tío de esos dos jóvenes. Usted es Tío. hermano de la difunta. Exactamente. Ok. Entonces, una visita que hice yo a México, le encontré a mi sobrino en muy malas condiciones, trabajando en una cantina que él no se merece, creo yo, estar trabajando así. Y le Entonces, contó la verdad. Le conté el secreto de la familia, creo yo que es un secreto de la familia. Y él me escuchó, yo le platiqué todo lo que pasó. Entonces yo le dije, ve para Estados Unidos o... ¿Usted vive en Estados Unidos? Sí. Déjeme hacer una pregunta que me está volviendo loca. ¿Por qué su hermana
escogió traer a Miguel y abandonar a Jorge allá en México? Porque él es mayor, entonces a él lo pudo dejar y él estaba apenas amamantándolo, entonces a él se lo pudo traer acá y dejar al otro que ya podía comer y todo eso. Ok. ¿Algo más? Entonces ya él vino y yo quisiera que él saliera bien. Y que él también tanto saliera él bien. También, claro. Quisiéramos que todos Porque salieran en sí bien. ninguno de los dos tuvieron la culpa. No, no, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, que ellos realmente son víctimas del enredo de mamá, Y del secreto de mamá. desgraciadamente ella ya falleció. Sí, ella ya falleció, así que tampoco podemos hacer mucho. Pasemos al testigo del demandado, por favor. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Nélida, Ok, ¿y tú quién eres? la esposa del demandado. Ok. Bueno, Bueno, yo lo conocí a él como Jorge Solís y tenemos un nene y gracias a él cogí mis papeles. Si ahora se lo quitan a él, ¿qué pasaría con el niño nuestro? Pues si nos bueno, deportan. el niño nació en Estados Unidos. Nació en Estados Unidos, se quedaría él aquí y nosotros para México. Bueno, si los deportan siempre se pueden llevar a su hijo, nadie les va a prohibir eso, pero claro que estarían enfrentando una situación económica muy compleja y más diferente a la que tienen aquí. Sí. Así que sí, es complejo. Invitemos al doctor Ángel Leal a ver si aquí hay algún milagro que se pueda realizar o... Buenas tardes, doctor. Doctor, tremendo los enredos que se forman por la desesperación de los seres humanos. Así es, doctor. O por la maldad. Yo no sé cómo categorizar o definir las acciones de la mamá. Así es. Pero ¿qué? O sea, yo entiendo que este señor va a recuperar su identidad, Sí. lidiará con todo lo que tiene que lidiar y eventualmente él va a establecer su identidad claramente aquí. Sí, correcto. ¿Qué va a pasar con él? Bueno, a no ser que la madre o el padre le haya transmitido la ciudadanía automáticamente por nacimiento, que creo que no es el caso porque el acta de nacimiento de Miguel indica que ambos padres nacieron en México y por lo tanto él revierte a ser inmigrante. Ahora, desde el punto de vista de la esposa de Jorge, esta residencia es rescatable porque todo ese proceso fue real, no hubo fraude, él no No. tuvo conocimiento. Por lo tanto, yo considero que la residencia de ella la vamos a poder defender a nivel de corte con un perdón especial que existe para este tipo de situación, que es un fraude inocente. Ok. Desde el punto de vista de Jorge, me llama mucho la atención el servicio militar. A mí también. Y yo considero que por el servicio militar, esto va a requerir el involucramiento de un congresista para que introduzca algún tipo de legislación para permitir que él se quede en el país, porque posiblemente él haya ganado ese derecho por su conducta a través del servicio militar. Ahora, él tiene un récord criminal del pasado, pero récord que estaba antes de él haber servido en el Así servicio es. militar Así y es. un récord positivo después que vino de los militares. Así lo veo yo. Se pudiera balancear. Se pudiera balancear. La esperanza mía es que esto llegue a nivel congresional, pero esto va a requerir una voluntad política de algún congresista que tome cartas en el asunto. De lo contrario, yo creo que pudiéramos reunirnos con un oficial especial de inmigración de UCIS, explicar la situación. Realmente es una víctima y mínimamente considero que le van a dar una acción diferida, que es un permiso de trabajo, y tendríamos que llevarlo de esa manera. Ok, pero hay algo rescatable aquí Sí. que los pudiera mantener a ellos, pero yo creo que es justo que ambos Sí. se quedaran Así en es. Estados Unidos. Así ¿Ok? lo veo yo, doctor. Así que sabes que hay una posibilidad, tienes que trabajar duro para conseguirla, pero hay una posibilidad de que tu vida se mantenga hasta ahora como está. Ahora me toca hacer una decisión, la casa. Yo creo que lo justo es que ustedes compartan esa casa. Sería justo que él viviera un tiempo en esa casa, el tiempo que has vivido tú, para darle a él la oportunidad. Y cuando ya él haya vivido el mismo tiempo que tú viviste en la casa, entonces la casa se evalúa, se vende y ustedes se dividen las ganancias y cada uno puede comprarse su propia casa. El problema ahorita que tengo yo, doctora, es que
al adquirir la identidad de Jorge, también adquiero todas las deudas que tiene en este momento Jorge. Y yo necesito saldar todas esas deudas para limpiar mi récord. No, no las tienes que saldar tú, las tiene que saldar él. Y te ordeno que lo hagas lo antes posible porque es lo correcto. Pero lo de la casa sigue en pie. Tú vives ahí el mismo tiempo que lleva viviendo él y después de ese tiempo la casa la venden. Y yo espero que ustedes hagan lazos de amistad porque yo creo que es justo. Al final ustedes son hermanos, llevan la misma sangre, ¿no? Y los dos son víctimas de una situación materna. Qué lindo si pudieran hacer alguna amistad y tener vínculos de hermandad. Eso sería súper extraordinario. Les deseo buena suerte a los dos. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Averigüe bien dónde usted nació. Uno nunca sabe. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. Gracias por acompañarnos. Casa para dos, carro para dos, todo, planeando todo con ella, ¿verdad? Llega ella, entonces en ese transcurso son 6 meses más o menos que yo no estuve, porque yo estaba trabajando acá, no podía estar viajando y gastando.